Bien, muy buenos días, es un gusto saludarles. Soy Andrés Fernández, parte del departamento técnico de Seconet, y hoy justamente les traemos una presentación de lo que sería la detección de incendio de UTC o bien de las marcas que estamos manejando actualmente, que sería Edwards y Kide. Vamos a ver un poco acerca de lo que sería justamente la detección de incendio. Algunas unos puntos clave que hay que tomar en consideración eh, justamente para un sistema de detección y la importancia que tiene este y todos los detalles. Bien, ¿por qué es importante un sistema de detección de incendio? Ok, la pregunta en sí es casi absurda, la respuesta es casi obvia. Ok, ¿por qué es importante? Bueno, un sistema de detección de incendio justamente nos ayuda a prevenir, ¿bien? A avisar en el momento en que ocurrió o que está iniciando un evento de fuego y justamente para reaccionar de manera oportuna a ese evento, ¿bien? Em, Cuando inicia un conato de incendio, más bien cuando tenemos un conato, cuando tenemos una falla en algún sistema eléctrico, cuando tenemos un problema en alguna válvula de rociadores o algo así, el sistema de incendio justamente entra a funcionar para alertarnos qué es lo que está ocurriendo y nosotros poder justamente actuar antes de que ocurra un desastre, ¿bien? O antes de que ese desastre, ese potencial desastre, se extienda y ocurra una desgracia, ¿bien? ¿Por qué es importante? Justamente tenemos varias razones, principalmente, por supuesto, protección de vidas, ¿bien? Eh, y es justamente lo más importante, protección de vidas, ¿bien? Tenemos que diseñar un sistema de detección de incendio para proteger vidas. Podemos también proteger, resguardar lo que son, digamos, los bienes materiales, por supuesto. Y algo muy importante que hay que tomar en consideración es que los sistemas de detección de incendio son extremadamente importantes en la actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que estos sistemas básicamente se venden solos. Para nosotros los que nos dedicamos a esta área, tenemos la ventaja de que por requisito, para poder abrir un edificio nuevo, para poder abrir un negocio, eh, todos los edificios nuevos tienen por obligación que contar con un sistema de detección de incendio, ¿bien? Por ley. Así que esos sistemas, para los que estamos en este negocio, todos ustedes, eh, justamente es la ventaja de esta área, porque, como les digo, básicamente se venden solos los sistemas. Bien, les dije cuál es una de las importancias de tener un sistema de detección de incendio. Por supuesto, más vale prevenir que lamentar. Un sistema de detección de incendio justamente nos ayuda a prever eh, posibles problemas que vayamos a tener. Eh, y justamente en caso de que ocurra alguno de esos problemas, eventos de fuego, el sistema de detección de incendio nos va a alertar, bien, nos va a notificar y podemos reaccionar a tiempo para, como les dije anteriormente, para que no ocurra una desgracia. Y justamente tenemos, reitero, que diseñar un sistema de detección de incendio para proteger vidas. Muchas personas creen que un sistema de detección de incendio es algo que se puede tomar a la ligera, digamos como un sistema de intrusión, ¿bien? Una alarma de intrusión. Y creen que se puede manejar con la misma facilidad. Existen muchas diferencias respecto a un sistema de intrusión con una alarma de incendio. ¿Ok? No funcionan igual, no se pueden manejar de la misma manera. ¿Cuál es una de las principales diferencias? La manera de operar. Bien, el sistema de detección de intrusión o la alarma de robo, ¿cuándo es que está funcionando?
cuando nosotros estamos fuera de casa, tal vez en la noche hacemos un armado perimetral para que las zonas de afuera se armen y nosotros podamos estar dentro de la casa sin inconveniente, ¿ok? Em, y justamente lo que hacemos para que funcione, para que comience a funcionar, es armar el sistema. En una alarma de detección de incendio, eso no existe. Bien, eso de armar el sistema no existe. La alarma de detección de incendio funciona a las 24 horas. No es algo así que como voy a entrar a trabajar a tal hora, entonces el sistema me va a proteger cuando yo estoy trabajando. O más bien, el sistema me va a proteger cuando yo no estoy en el edificio, no estoy en la casa. No, el sistema de detección de incendio funciona siempre. Él tiene la capacidad de operar las 24 horas del día, los 365 días del año por un montón de años. Bien, esa es una de las principales diferencias. Otra característica importante respecto a estos dos sistemas es la responsabilidad de instalación. ¿Ok? Tenemos un peso bastante grande respecto a instalar un sistema de incendio. ¿Qué pasa si un sistema de alarma de intrusión falla? Ah, tal vez se metieron, no sé, se robaron algo, un tele o se robaron una bicicleta o algo. ¿Qué pasa si un sistema de incendio falla? No alerta. Ahí entramos en un dilema. Si un sistema de intrusión falla, se robaron algo. Si un sistema de incendio falla, se quemó un edificio. No nos notificó de la alerta. E inclusive a un nivel crítico se perdieron vidas. Y las vidas es algo que no se puede recuperar bajo ninguna, no hay manera de poder ponerle un precio a una vida. Una bicicleta se puede recuperar sin ningún inconveniente, pero poner en riesgo una vida porque un sistema de detección de incendio no funcionó, ya es algo crítico. Personal certificado otra diferencia respecto a estos dos sistemas. No sé cuántos de ustedes estarán certificados de alarmas de intrusión o si acaso existe una certificación de alarmas de intrusión. Pueden existir capacitaciones sin ningún inconveniente. Yo he ido a capacitaciones, tal vez he estado eh, con Hikvision, con las alarmas de intrusión, he visto presentaciones, estoy calificado para hacer instalaciones. Sin embargo, no existe una certificación para decir oficialmente que no sé, algo a nivel legal. Bien. Con un sistema de incendio hay que tener mucha precaución porque la mayoría de sistemas de incendio se necesita estar certificado por la fábrica para poder operar un panel. Bien, no para instalar, para poder operar el panel de detección de incendio. Bien, se necesita un conocimiento mucho más amplio. No es que tal vez en un sistema de intrusión yo tomo mi sensor pongo qué sé yo, un sensor de movimiento, lo pongo en una esquina y para que agarre un área. Nada más voy poniendo los sensores a como a mí me plazca. Bien, en un sistema de incendio eso no es así. Tenemos que seguir una serie de recomendaciones para poder hacer una instalación correcta. eh, e inclusive hay un libro que nos indica y tenemos que seguir las indicaciones de ese libro para saber cómo es que se realizan las instalaciones de sistemas de detección de incendio. Además que no solamente tenemos que tener en consideración dónde se colocan los sensores, tenemos que tener en consideración diferentes áreas del código eléctrico para saber cómo es que se cablea correctamente. Eh, la parte de electromecánica, eh, tendido de cables, hay que tener un conocimiento mucho más amplio en sistemas de detección de incendio, a diferencia de una intrusión en donde podemos llevar una simple capacitación y ahí podemos obtener el conocimiento necesario para esto. Bien.
Y algo de lo más importante, apegarnos a una normativa. Es muy difícil encontrar un manual que diga cómo hacer instalaciones de alarmas de intrusión. Bien, casi nadie regula eso. ¿Cuánta gente también instala sistemas de intrusión, instala sistemas de cámaras y cada uno lo hace de la manera en que le plazca o de la manera en que va aprendiendo sobre la marcha? Bien, sin embargo, en un sistema de alarmas de incendio no podemos hacerlo como nos plazca, como nos parezca. Veo que este sensor aquí se ve bonito, veo que esta sirena aquí se ve bonita, voy a ponerla porque sí. No, existe una reglamentación que nos indica cómo realizar cada una de las instalaciones y cómo reaccionar de acuerdo a cada uno de los escenarios que se nos presenten. Bien, bien. Para esto que les digo, un manual justamente de, digámoslo así, un manual de instalación, es lo que presenta esta entidad que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios o la NFPA. Esta entidad es la que se encarga de escribir las recomendaciones, indicar cómo es el diseño, la construcción, la inspección, cómo hacer mantenimientos, cómo hacer instalaciones de cada uno de los sistemas de incendio e inclusive ellos también desarrollaron la NFPA 70 o el NEC, el Código Eléctrico Nacional, bien, justamente para poder hacer que básicamente un sistema no falle, bien. Nosotros podemos seguir las recomendaciones que ellos nos indican y básicamente nuestro sistema va a funcionar de manera idónea, ¿ok? Esta gente, que es una asociación independiente, es algo que es una gente que simplemente desarrolló sin intención de lucrar una reglamentación o unas recomendaciones, son recomendaciones de cómo realizar la instalación de básicamente cualquier sistema eléctrico. ¿Bien? Y tienen un montón de libros o digamos, versiones como el Código de Seguridad Humana, la NFPA 101, el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización, que es la NFPA 72, que es en la que nosotros nos basamos para utilizar un sistema eh, para instalar un sistema de incendio, tal vez también el Código Eléctrico Nacional, el NEC o la NFPA 70. Cada uno de estos libros básicamente es cómo mantener a una persona viva, cómo mantener a una persona segura, ¿bien? Y es importante seguir la recomendación de cada uno de estos libros. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo. No es que yo les digo, sigan esto porque está muy apegado a la realidad, eh, porque las cosas eh, les recomiendo que lo instalen así. No, no es que lo digo yo, justamente es porque el gobierno de Costa Rica decidió, bajo ya ley, que estas normas, más bien estos códigos, deben aplicarse en todas las instalaciones. Por ejemplo, acá una noticia de la NFPA justamente donde indica que Costa Rica adopta la NFPA 70 como el Código Eléctrico Nacional. ¿Y qué significa esto? Bueno, que todas las instalaciones eléctricas de Costa Rica tienen por obligación que cumplir, todas las instalaciones nuevas tienen que cumplir con los requisitos, las regulaciones y las recomendaciones que indica la NFPA 70. El libro que justamente habla de todas las maneras en que se debe instalar, dimensionar un sistema eléctrico. Pues también en sistemas de incendio tenemos eh, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que nos indica también que debemos respetar lo que indica la última versión de la NFPA 72. Bien, y tenemos que seguir las recomendaciones de este libro para poder instalar un sistema de incendio. Como les dije, es ley
que todos los edificios nuevos de Costa Rica tengan un sistema de detección de, de incendio, ¿bien? Y por supuesto hay que respetar el sistema, hay que respetar lo que indica la ley, ¿bien? Antes de abrir cualquier edificio, Bomberos va a ir a hacer una inspección justamente para otorgar la patente de funcionamiento y si Bomberos indica que el sistema de incendio no cumple, simplemente el edificio no abre. Entonces hay que respetar esto y llevar los lineamientos que indica justamente el libro. Vamos a ver un poco lo que serían estos sistemas de incendio. ¿En qué se componen o qué se basan? Ok, los componentes. Existe, como siempre, como en todo sistema, en sistemas de intrusión, en sistemas de CCTV, aquí hay un centro, ¿bien? El centro de mando, el dispositivo central, el cerebro del sistema, en este caso se llama FACP o FACU, el Fire Alarm Control Panel, el panel central o el panel de control de alarma de incendio, ¿bien? O alarma de fuego. Este es el que controla, el que recibe las señales, el que decide qué hacer con cada una de las señales y el que decide cómo notificar o cómo avisar de los eventos. Bien, tenemos varias secciones. Una es la sección de iniciación, bien, ¿qué va aquí? Bueno, todos los dispositivos que justamente van a iniciar los eventos, ¿ok? Que van a iniciar cada una de las acciones. Estos le van a notificar o le van a avisar al panel, ¿ok? Tengo un evento, está ocurriendo algo, decida usted qué hacer, ¿bien? El panel nos va a hacer saber todos los eventos que tiene por medio justamente de la notificación, ¿bien? O NAC. La notificación van a ser las luces, van a ser las sirenas, lo que nos va a avisar a nosotros que está ocurriendo un evento de fuego o que está ocurriendo algo. Entonces debemos actuar. Existe otra parte que se llama anunciación, que básicamente le va a anunciar a al mismo staff del edificio, a la gente de control del edificio, que está ocurriendo algo. Bien, en este caso la anunciación no es para el público, sino justamente para las personas del edificio. Bien, es importante no confundir la parte de notificación con anunciación. Es, digamos, el uso práctico es muy similar, van a anunciar, digamos, a comunicarnos que algo está pasando, sin embargo, son de usos distintos. La anunciación es más que todo para la misma gente del edificio, la notificación ya es para alertar al público, ¿ok? De estas tres partes, iniciación, notificación y anunciación, ¿ok? Vamos a ver un poco acerca de lo que sería o cómo es la comunicación entre ellos. ¿Ok? Sé que existen sensores de humo, sé que existen luces, porque las hemos visto, no sé, en cualquier centro comercial hemos visto que existen estos dispositivos, pero ¿cómo llegan ellos directamente al panel central? Existen diferentes vías de comunicación y diferentes tecnologías. Una de las tecnologías es la tecnología convencional. Su operación es sensado por corriente, pueden ser dos hilos, se alimenta por el mismo par eh, y mandan la señal de activación, o pueden ser de cuatro hilos, como los sensores de humo convencionales, que se conectan a una alarma de intrusión. Son sensores de cuatro hilos. Dos de ellos son para alimentación y otros dos son simplemente un pulso, un contacto en seco. Bien, este tipo de sistemas se identifica por las siglas IDC. ¿Ok? ¿Qué son estos? Son simplemente un contacto en seco que se van a activar cuando el detector detecte, valga la redundancia, que ocurrió un evento. Tal vez un sensor de humo recibió un poquillo de humo, entonces simplemente él tiene tal vez un relé o un contacto dentro que se activó, normalmente abierto, normalmente cerrado, simplemente se activó
y la corriente que le estaba emitiendo el panel detectó un cortocircuito o detectó que se abrió el circuito y así se genera la activación. Básicamente en esta tecnología se basan la mayoría de alarmas de intrusión. Simplemente es un contacto que se va a abrir o va a cerrarse y el panel lo va a identificar por medio de la corriente que él está emitiendo. No hay nada del otro mundo. Bien, por lo general estos sistemas IDC se llaman zonas, ¿ok? Y podemos ver en un panel de intrusión que por lo general tienen varias zonas, tal vez un panel de 8 zonas, 16 zonas, ¿bien? Y nosotros podemos conectar la cantidad de dispositivos en un sistema de alarma, la cantidad de dispositivos que nosotros necesitemos, ¿ok? En un sistema de incendio ya la cosa cambia. Pero aquí, por ejemplo, podemos conectar estos 3 sensores si nosotros queremos. Y una de las desventajas principales de este sistema es que si ocurre algún evento con alguno de estos sensores, pues no vamos a saber cuál es en específico. Simplemente nos va a indicar tal vez zona 1. Bien, la zona 1 se activó. ¿Cuál de los 3 sensores se activó? No tengo idea. Simplemente sé que es la zona 1. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Bien, mucha gente he visto que utiliza paneles de intrusión y en una misma zona ponen sensores que están muy lejanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Se activó un sensor que está tal vez en la cocina, pero está utilizando el mismo cableado de la zona 1. Bien, y en esa zona 1 tengo los sensores de la misma cocina, de la sala, entonces, ¿en dónde ocurrió el evento? No sé, porque todo está en el mismo cableado. Bien. Y mucha gente también realiza esto, hace derivaciones. Bien, en estos sistemas las derivaciones están prohibidas. Esto no se utiliza. Bien, justamente porque cada vez que se active un sensor, como les digo, les reitero, va a notificar simplemente zona 1 o el número de zona y no nos va a identificar, no nos va a especificar cuál es el dispositivo que se activó. También tenemos otro medio de comunicación, otra tecnología, que sería la tecnología digital justamente. Su operación depende de un circuito de comunicación digital eh, tipo SLC, que es justamente el que vamos a utilizar en nuestros sistemas de incendio. Cada dispositivo tiene una dirección ajustada por medio de deep switch o de interruptores o por software. ¿Ok? En este caso es una línea de comunicación. ¿Ok? Es una línea de comunicación digital. Cada dispositivo va a alertar por aparte. Cada dispositivo es independiente. Entonces, ¿qué ocurre si el dispositivo número 2 se activó en el mismo lazo? Así es como se llama, ojo, esa palabra que utilicé, lazo. Este, este hilo, estos dos hilos de comunicación justamente es el lazo, ¿bien? O el lazo de iniciación. Si el sensor número 2 se activó, ¿qué va a ocurrir? Justamente el panel va a indicar sensor número 2 tiene un evento. Lo mismo, si se activa el sensor número 3 se activó. ¿Qué pasa si el dispositivo número 128 se activó en este mismo lazo de comunicación? Pues él va a indicar específicamente cuál es el dispositivo que tiene el evento. ¿Ok? Mucha gente hace esto. Derivaciones. Bien, ¿qué ocurre con estas derivaciones? En los sistemas inteligentes son completamente permitidos. Aquí no hay ningún problema en hacer este tipo de derivaciones. De hecho, la norma, la NFPA 72, lo permite sin ningún inconveniente. Eh, y justamente los sistemas inteligentes tienen la capacidad, el sistema aquí de Edwards que tenemos, tiene la capacidad de poder manejar, poder identificar a cada uno de los sensores que se deriven del lazo principal. ¿Ok? Nosotros podemos hacer lazos secundarios derivados del lazo principal y el panel los va a identificar sin inconveniente. ¿Bien? Como les digo, aquí cada uno de los dispositivos va a tener su propia dirección, va a tener su propia identificación y el panel va a identificar a cada uno por aparte.
Esos son tipos de comunicación o tecnologías de comunicación, pero ¿cómo es que se cablean o cómo es que se instalan ellos? Existen varias maneras de instalación, las más utilizadas son estas dos. Uno de ellos es el tipo de cableado clase B o la vía clase B, así es como se encuentra en el libro de la NFPA 72. Eh, ¿Cómo es la vía clase B? Aquí lo que se hace es que el dispositivo va o el lazo inicia directamente en el panel, da seguimiento o se conecta el primer dispositivo, el segundo, el tercero, ahí va uno detrás de otro, bien en paralelo, ¿ok? Y simplemente termina en el último dispositivo. Esto es un clase B, que es lo más simple que hay. Se conecta uno detrás de otro y listo. Bien, clase B. Los sistemas inteligentes, algo muy importante no, es que esto no requiere resistencia de fin de línea, como en las alarmas de intrusión que se utiliza una resistencia para supervisar el lazo, en este caso, o supervisar la zona, en este caso no se utiliza resistencia de fin de línea porque es un lazo inteligente, ¿ok? Entonces no es necesaria la resistencia. Esto es un lazo en clase B. También existe un lazo o una vía de comunicación en clase A. ¿Pueden ver la diferencia? La clase A lo que nos ayuda es a obtener un nivel de seguridad muchísimo más alto. El clase A básicamente se compone de una vía de comunicación y un retorno al panel. Bien, en clase A siempre tiene que retornar el cable al panel. ¿Ok? Dirán ustedes, ¿para qué hacer eso? Porque, ¿para qué hacer? Si el B funciona bien, ¿para qué hacer un clase A? ¿Para qué tener que volver el cable al panel? Es un gasto de cable. Pues nos da una ventaja bastante grande a nivel de seguridad. ¿Qué ocurre en caso de que hubo un corte? Hubo un corte de las líneas, tal vez ocurrió un evento de fuego, se quemaron unos cables de las líneas y eh, los cables se dividieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el panel va a tener comunicación desde un lado, ¿bien? Desde un lado del lazo y también va a mantener la comunicación desde el otro lado del lazo, desde el retorno. Entonces aquí voy a mantener un nivel de seguridad, voy a asegurar la comunicación con todos los dispositivos, bien, a un nivel máximo. Entonces el nivel o el tipo de cableado clase A nos ofrece una ventaja bastante grande en lo que sería la seguridad o la integridad de la comunicación del lazo de dispositivos de iniciación. Recuerden que pueden hacerme llegar sus consultas por medio del chat. Bien, próximamente, ahorita voy a estar revisándolos y darles respuesta. Existe otro tipo de cableado que es el clase A, pero aplicado en estilo 7. El estilo ya casi no se utiliza. La NFPA ya no lo menciona como un estilo, pero se sigue utilizando como clase A. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de utilizar ese sistema respecto al otro? No sé si vieron el cambio de dispositivos. Hay unos dispositivos nuevos acá. Estos dispositivos se llaman aisladores de lazo. ¿Para qué utilizar aisladores de lazo? ¿Qué son estos aparatos? Bueno, estos dispositivos lo que nos ayudan justamente es a proteger el lazo de cortocircuitos y a mantener aún más el nivel de integridad de comunicación. ¿De qué sirve un aislador? Justamente podemos colocar varios aisladores en nuestro lazo de comunicación y si ocurre un cortocircuito en alguno de los dispositivos o en algún tramo de el lazo que está en medio de aisladores, justamente esa parte va a dejar de funcionar. Sin embargo, el resto del lazo va a funcionar con total integridad.
Bien, va a continuar su comunicación sin ningún inconveniente. Si ocurre un cortocircuito o un dispositivo se ve dañado o produce una alteración en el lazo, los aisladores lo que van a hacer es un corte entre ellos, bien, entre los, digamos, si ocurre un cortocircuito, los aisladores se van a aislar entre ellos, bien, entre los que están dentro del o en los extremos de ese hilo y nos van a proteger el resto del lazo. Es muy importante utilizar aisladores de lazo y algo importante, no sé si vieron, justamente solo mencioné aisladores en este tipo de cableado con retorno. ¿Por qué? Porque no es usual, no es tampoco recomendable. De hecho, la norma indica un uso incorrecto de aisladores cuando se utiliza en clase B o este tipo. Vamos a regresar aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, si ocurre un corte en el cableado, pues simplemente vamos a perder la comunicación del corte en adelante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay manera de lograr esa comunicación. Si ocurre un cortocircuito, de igual manera, se va a alterar todo el lazo directamente. A diferencia de un lazo en clase A, en donde vamos a tener justamente un retorno y vamos a lograr la comunicación por ambos extremos del lazo de comunicación o el lazo de iniciación. Muy bien. El fuego. El fuego es nuestro principal enemigo y justamente es el objetivo de estos sistemas. El fuego se produce cuando existen tres componentes. Cuando existe un combustible, cuando existe algo justamente que se pueda quemar. Cuando hay calor, bien, cuando hay combustible y hay calor, ahí estamos entrando en problemas. Y justamente uno de los componentes principales del fuego es el oxígeno. Lo mismo que nosotros respiramos es lo mismo que alimenta o lo que mantiene justamente el fuego. Cuando existen esos tres componentes, combustible, calor y oxígeno, irremediablemente se va a producir el fuego. Es una reacción en cadena. ¿Bien? Y de igual manera, si se produce el cese o se produce la eliminación de alguno de estos tres elementos, el fuego de igual manera va a eliminarse, va a desaparecer. Bien. Y justamente del fuego hay varias cosas que nosotros podemos percibir. ¿Qué podemos percibir de acá? Bueno, lo principal es el calor. Bien, podemos percibir el calor del fuego y dependiendo del tipo de material que se esté quemando, el tipo de combustible, vamos a tener humo. Y ese humo también lo podemos medir, lo podemos percibir y también es algo de lo que más se utiliza en un sistema de detección de incendio. Bien, el humo. ¿Ok? Vamos a ver algunos tipos de detección de incendio que existen en el mercado. Existen sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas activos lo que están haciendo es midiendo en todo momento qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Ellos son los que están trabajando, viendo en todo momento qué es lo que está pasando en el ambiente. ¿Ok? Inclusive están censando, están haciendo aspiraciones del aire para ver, para analizar ciertas partículas que se encuentren en el aire, a diferencia de un sistema pasivo que simplemente está ahí esperando a ver qué le va a llegar. Bien, en esto se basan la mayoría de sistemas de detección de incendio, son sistemas pasivos, como los detectores de humo o los detectores de calor. Existe un sistema justamente para cada etapa del fuego. Hay una que es la etapa incipiente, que es cuando apenas está comenzando el fuego. Bien, en este caso funciona o entra en funcionamiento un sistema de aspiración, es ideal para este caso, en donde él lo que está haciendo es succionando aire del ambiente para ver qué encuentra. Bien, si encuentra alguna partícula de humo, el sistema entra en alerta.
Cuando ya el humo es visible, entran sistemas iónicos y sistemas ópticos, que son los sensores de humo convencionales que nosotros manejamos, los sensores de humo. Bien, los iónicos ya casi están en desuso, los sistemas ópticos son más fiables en la actualidad. Bien, ya les muestro o les explico cómo funciona un sistema óptico. Ya cuando existe la llama, existen dispositivos que sí son un poco costosos, sin embargo, son muy fiables, que lo que hacen es justamente ver la llama, detectan la diferencia de temperatura a nivel óptico, o sea, básicamente tienen una cámara que les permite ver la llama, ¿bien? Y cuando detecta o ve el fuego que está comenzando, emite la alerta y finalmente el sensor de temperatura que ya nos va a indicar cuando el fuego está presente, cuando la temperatura ya alcanzó un cierto nivel. Bien, comenzando con lo más utilizado justamente es el sensor de humo. Les comento cómo funciona. El sensor de humo internamente tiene una cavidad, una cámara con un emisor de luz infrarroja, ¿ok? Y justamente también tiene un receptor. Pueden ver la imagen de abajo donde se muestra que acá, esta es la cavidad o la cámara de sensado, justamente. Pueden ver aquí, vamos a ver si puedo mostrárselos. Bien, aquí en este círculo que estoy mostrando, pueden ver, este es un emisor de luz infrarroja y este es el receptor. Pueden ver que están completamente separados. Ellos no se ven entre sí. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un efecto de luz que se llama efecto Tyndall, que cuando la luz pasa por algún objeto, alguna partícula o algo, lo que hace es dispersarse. Bien, la luz se dispersa y justamente en este caso lo que ocurre es que cuando ingresa humo directamente en la cámara, va a dispersar o a direccionar la luz justamente hacia el receptor de luz infrarroja. ¿Ok? ¿Cómo funciona este? De esta manera justamente, cuando existe humo en la cavidad o en la cámara, lo que va a hacer es direccionar la luz, el haz de luz, justamente al receptor y de esta manera se alerta el dispositivo. Bien, de esta manera se alerta el dispositivo. Es algo muy simple. Así funcionan los sensores ópticos o dispositivos fotoeléctricos. Así es como los van a encontrar justamente fotoeléctricos. ¿Ok? Los sensores de humo se basan en sensibilidad y uno puede ver la sensibilidad directamente en su ficha técnica o directamente en el dispositivo. Y de hecho acá dice sensibilidad de 1.5 a 3.7% por pie. ¿Qué indica esto? Bueno, justamente los sensores vieron que ingresa humo a su cámara, ¿ok? Pero dependiendo de la cantidad de humo se va a alterar o se va a disparar. ¿Cómo identificar justamente cuál es el nivel de oscurecimiento? ¿Cómo entender eso? Esta lámina les muestra justamente el nivel de oscurecimiento por pie, el porcentaje de oscurecimiento por pie que va a detectar un sistema de incendio o un detector de este tipo. Pueden ver justamente la imagen normal y en cuanto va apareciendo más humo, pueden ver acá cómo justamente se va opacando la imagen ya hasta el punto en donde puede ser que ya no se vea nada, ¿ok? Cada vez que va apareciendo más humo, ¿ok? Se va incrementando el nivel de oscurecimiento, ¿bien? La luz se va dispersando de manera más rápida y ya llega el punto en donde nuestro sistema de incendio o de detección de fuego va a alertarse. Bien, les mencioné, el sensor anterior tenía una sensibilidad de 1.5 a 3.7%. ¿Ok? Bien, en este caso se ubica entre estas zonas. Bien,
Básicamente es bastante sensible, justamente para que alerte cuando no existe humo o una cantidad de humo que pueda representar riesgo para las personas. Muy bien. Una de las ventajas de estos sistemas inteligentes Edwards y Kide es la compensación o la autocompensación de la sensibilidad. Bien. Y justamente es con uno de los problemas que hay más frecuentes, que es la suciedad del ambiente. Bien. Llega una persona, se pone a limpiar, genera polvo, el polvo va a caer dentro del sensor y lo va a ensuciar. ¿Qué pasaría en un sistema normal, un sensor simple o un detector simple? Bueno, va a ingresar polvo y nos va a comenzar a generar falsas alarmas. ¿Qué ocurre con un sensor Kide o Edwards? Tenemos una autocompensación. Él tiene un cierto rango de funcionamiento. Bien, él tiene un cierto rango de funcionamiento que sería este. Bien, él se mantiene, digamos, aquí entre 1.0.5 a 2.5. ¿Ok? Si ocurre una detección de humo en este rango, pues se va a alertar. Pero ¿qué pasa si si no ingresa humo, si ingresa polvo? Bueno, el nivel de sensibilidad va a alterarse. ¿Por qué? Porque va a necesitar menos humo para activarse. Bien, entonces, el sistema inteligente lo que hace justamente es compensar esa sensibilidad con el nivel de suciedad que tenga. ¿Ok? Él detecta, estoy sucio, entonces justamente necesito menos humo para activarme. Entonces, lo que voy a hacer es compensarme, volverme menos sensible, ¿ok? Para adecuarme a la cantidad de suciedad que tengo. Bien, justamente ocurre esto. Cuando existe una capa de polvo o suciedad en el dispositivo, él lo que va a hacer es aumentar, calibrarse internamente, automáticamente, con el nivel de sensibilidad, justamente para mantener para mantener la misma calidad de funcionamiento. ¿Qué ocurre si ingresa más polvo todavía? Bueno, no hay problema, él todavía puede calibrarse más para lograr tener una compensación de la sensibilidad. Bien, cada vez que el dispositivo se encuentre sucio y haga esto, el panel va a alertar y va a decir, es dispositivo sucio, dispositivo muy sucio, dispositivo extremadamente sucio. Nosotros tenemos que reaccionar a ese aviso, ¿ok? De igual manera podemos hacer revisiones por software del nivel de suciedad de los dispositivos para saber cómo se encuentran y si hay que hacer mantenimiento, que es una parte muy importante de los sistemas de detección de incendio. Bien, cuando el dispositivo o el panel ya nos indica que está extremadamente sucio, ahí sí va a decir, aquí algo está pasando, no me están prestando atención, así que se va a disparar la alerta. Bien, él lo va a notificar y él tiene la capacidad justamente de realizar la autocompensación respecto al nivel de suciedad que tenga. Esto es respecto a los detectores o los sensores de humo. Existen otros dispositivos como lo son los detectores de calor. Hay varios tipos, los más utilizados, para no complicar mucho el asunto, son los dispositivos de temperatura fija y también los termovelocimétricos. ¿Ok? Los detectores de calor justamente van a funcionar cuando ya existe posiblemente el fuego ya alzado o cuando la temperatura del ambiente, casi obvio, pues está aumentando de manera drástica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sensores? ¿Temperatura fija o termovelocimétricos? Bueno, los de temperatura fija lo que van a hacer es activarse cuando lleguen a cierta temperatura. Específicamente en Kide y en Edwards son, o bueno, la mayoría son 57 grados Celsius. Bien. ¿Qué ocurre cuando él detecta que la temperatura va aumentando? Él simplemente va a detectar ahí, va a ver la temperatura subiendo y cuando llegue a 57 grados Celsius, de una vez se va a activar. Bien. Esto es un nivel, es una forma de funcionar.
¿ok? Sin embargo, también tenemos el otro dispositivo, la otra tecnología, que es el dispositivo termovelocimétrico, que funciona con algo que se llama tasa de incremento. ¿Cómo funciona la tasa de incremento? Bueno, él va a detectar justamente, al igual que el detector de temperatura fija, cuando la temperatura llega a 57 grados Celsius. Llega a 57 y de una vez él se dispara, pero tiene otra función. Si él detecta que la temperatura está aumentando 8 grados Celsius por minuto, ¿bien? De una vez se dispara. Esto es un sensor, un sensado inteligente. Él detecta que la temperatura está aumentando. Cuando aumenta la temperatura, naturalmente no es algo correcto, entonces él se dispara. Y de igual manera también al llegar a los 57 grados Celsius, si es que la temperatura subió de golpe, va a alertarse. Muy bien. Tenemos estos dos tipos de dispositivos en stock y tanto también lo que son los sensores de humo. Bien. Básicamente esa es la diferencia entre los sensores de temperatura fija y lo que son los termovelocimétricos o sensores con tasa de incremento o ROR en inglés. Bien. Algo importante es una de la tecnología justamente que nos ofrece lo que sería aquí de Edwards, es el direccionamiento electrónico. Como les dije en un inicio, los tipos de comunicación, el tipo de comunicación IDC, que es el más simple, funciona por zonas y cuando ocurre un evento simplemente nos va a notificar en el panel la zona que está en alerta. ¿Qué dispositivo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque él funciona por zonas. Cuando tenemos un lazo SLC, que es el que utilizamos en los sistemas Kidde Edwards, cada uno de los dispositivos va a notificar por aparte. Cada uno de los dispositivos está siendo identificado por el panel central. ¿Bien? ¿Cómo lo identifica? Existen diferentes maneras dependiendo de la marca. Hay dispositivos o marcas que funcionan por deep switch, que son este tipo de interruptor, ¿ok? En donde hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener mucha precaución porque resulta que cada uno de los dispositivos tiene que tener su propia identificación única. ¿Ok? Le pongo, y tras de eso es en código binario, entonces también hay que tener cierta precaución en eso. Primero, por supuesto, saber código binario y luego llevar un registro muy detallado de cuáles direcciones y el orden que estoy siguiendo. Bien, el dispositivo número 1, levanto el 1, el dispositivo número 2, bajo el 1, levanto el 2, ¿ok? Para que sea 1, 0. Luego para el 3 levanto los dos primeros para que sea 1, 1 y así de manera secuencial hasta la cantidad de dispositivos que tenga. ¿Ok? Si lo están haciendo varias personas, ahí hay que tener mucha precaución para que las direcciones no se repitan. Si ustedes en este sistema montan o ya terminan su instalación y no tuvieron precaución, no documentaron, y resulta que el panel dice dispositivo duplicado. ¿Qué significa esto? Dos dispositivos tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a revisar uno por uno. Ahí se complica el asunto. También otro sistema de direccionamiento es por medio de estas ruedas, en donde básicamente es lo mismo. Tenemos que llevar ponerle la dirección de esa manera y tener mucha precaución en el orden que lo hacemos. Sin embargo, en los sistemas Kidde y Edwards no tenemos esa complicación. Aquí cada uno de los dispositivos ya trae su identificación preprogramada de fábrica. Bien, inclusive es el mismo número de serie, entonces el panel va a identificar a cada uno de los sensores por aparte por su número de serie. No tenemos que preocuparnos por estar poniéndole la dirección, ya la trae e inclusive trae una etiqueta con el código de barras por aparte para que nosotros lo podamos pegar en un plano. También como es el código de barras podemos escanear con una pistola lectora la etiqueta y llevar un registro por aparte ya muchísimo más fácil. Bien, no tenemos que preocuparnos por direccionarlos, simplemente los conectamos todos y el panel va a identificar a cada uno de manera simple.
Cada detector es inteligente y cada uno almacena un montón de información. Almacenan sus horas de operación, cuántas horas han estado en funcionamiento, última fecha de mantenimiento, valores de sensibilidad, número de alarmas, cuántas veces se ha activado, número de problemas, tal vez que esté sucio, que en algún momento entró en corto por el cable o algo así. Él almacena toda esa información en una memoria no volátil. ¿Qué significa esto? Él guarda su propia información, tenga o no tenga corriente. Bien, de igual manera como la dirección, él la almacena y simplemente, si en algún momento el lazo deja de electrificarse, simplemente él va a almacenar su información. ¿Ok? Voy a hacer una pausa para responder sus consultas por medio del chat. Si gustan, si tienen alguna consulta, pueden realizarla por medio del chat. Voy a estarlo revisando para continuar con la presentación. Bien, vamos a ver. Me preguntan, ¿existen sistemas IP? Por lo general, no. Bueno, sí hay sistemas IP, pero no son muy utilizados. Lo más utilizados son los circuitos SLC y los IDC. Ya lo IDC está más de salida. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo obtengo? Y si está en español. El libro es la NFPA 72. ¿Dónde lo obtenés? Lo podés comprar, ¿ok? Es ilegal compartirlo. eh, Compartirlo si representa un problema legal, y uno lo puede comprar. Inclusive, esta organización, la NFPA, es sin fines de lucro, entonces uno puede ingresar en la página nfpa.org y consultar gratuitamente la NFPA. Descargarla no. ¿Bien? Si usted quiere descargarla, sí tiene que pagar algo. Y si quiere obtener el libro, lo puede comprar en Amazon o lo puede comprar directamente por medio de ellos, eh, y lo puede obtener en físico, sin ningún inconveniente. ¿Está en español? Sí, está en español. Inclusive en la página también lo puedes encontrar en español. ¿Existe alguna solución IP? Sí existen, pero la norma inclusive apenas los está integrando. Entonces, no es muy recomendable. Se pueden utilizar sin inconveniente, pero eh, lo más utilizado es, como les digo, los sistemas SLC. Ya que estamos hablando de cableado, ¿qué tipo de cable se utiliza en estas instalaciones? ¿Es un cable especial? Sí, es un cable especial. Solamente se utiliza, valga la redundancia, cables de incendio. Bien, no se usa cable UTP, no se usa cable coaxial, no se usa cable eléctrico, no se usa cable telefónico, se usa cable de incendio. Bien, y ojalá con certificación UL. Bien. El cable de incendio hay de varios tipos, de varios calibres, varios recubrimientos. ¿Por qué es importante utilizar un cable especial? ¿Por qué utilizar un cable de incendio? Justamente los cables de incendio tienen ciertas particularidades en la cubierta, justamente para cuando se queme, si en caso de que se queme, no suelte o no libere sustancias tóxicas o humo tóxico que vaya a perjudicar a las personas. Además, el cable de incendio tiene que tener la chaqueta, la cubierta, protección o retardantes, justamente para que el cable no sea un propagador del fuego. Bien, para que él mismo no sea un factor de riesgo, ¿bien? Y que si ocurre un evento, pues el cable vaya a más bien a maximizar el incendio o vaya a generar problemas, ¿bien? Por eso sí es importante utilizar justamente sistemas de incendio con cable especial de incendio. ¿Cuánta área puede cubrir un sensor? Los sensores en su mayoría pueden cubrir un diámetro de 9.1 metros. Eh,
Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo también para saber cuántos sensores poner en un área, tenemos que ver esto. Él puede cubrir 9.1 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, tenemos que tener precaución. Si son varios, lo que hacemos es justamente respecto a una pared, ¿bien? Respecto a una pared, decimos cuánto abarca de diámetro, 9.1 metros, digamos 9 metros, la mitad son 4.5 metros, entonces respecto a la pared, eh, ubicamos el sensor 4.5 metros y respecto a ese sensor 9 metros para que abarque los otros 4.5 y seguido a eso sea los 4.5 metros del otro sensor o del siguiente sensor. Tienen que tener precaución a la hora de diseñar justamente para aplicarlo así. El sensor tiene que ser de la misma marca que el panel o funciona cualquiera. Por lo general, cuando son sistemas inteligentes, se utiliza una comunicación propietaria. Bien, en este caso, los dispositivos KIDE son compatibles con sensores KIDE, los paneles Edwards son compatibles con paneles Edwards. No podemos mezclar sensores de tecnología inteligente o direccionables, no podemos mezclar simplex con, no sé, con otras marcas, con Kide, con Edwards, no se puede hacer. Tienen que ser de la misma marca. Cuando son sistemas de IDC, de tecnología IDC, que son contactos en seco, ahí sí se pueden mezclar sin inconveniente porque es simplemente un contacto en seco. Bien, vamos a ver. Me preguntan por acá, certificación. Ok, los paneles más básicos, los que son la línea IO 64, IO 1000, BS1 y BS4, estos no requieren certificación para poder instalarse y para poder utilizarse. Sin embargo, por supuesto, es necesaria una capacitación para que entiendan cómo es que se utiliza. Bien, a nivel de certificación, solamente la fábrica lo brinda. Y en este momento, como todos saben, estamos teniendo un problema a nivel mundial y las certificaciones se dan en Miami, se dan en México y se dan en Colombia. Entonces, en este momento, lo que son certificaciones sí estamos pausados. Bien, me preguntan al sensor tener su identificación por medio de número de serie. ¿Sabemos cuál es cuál si ya todos están conectados? Por supuesto. Bien, más adelante vamos a ver cómo es que los identificamos, porque los paneles Edwards y Kide tienen una ventaja muy grande para poder hacer un seguimiento de cada uno de los dispositivos. E inclusive, si nosotros queremos hacer una consulta y ver cuál es el sensor que está aquí puesto, que tengo aquí arriba, entonces puedo, mediante el panel, mandarle un aviso para que me empiece a parpadear la luz y poder identificarlo, o simplemente lo desconecto para que el panel me notifique cuál es ese sensor. Y más adelante vamos a ver una herramienta muy útil que nos brinda que nos brindan estos paneles. Nosotros certificamos, nosotros no certificamos, certifica directamente la fábrica. Ok, veo que tienen en inventario sensores y bases. Obligatoriamente el sensor debe llevar base. Esta pregunta es importantísima, muchas gracias por hacerla. ¿Por qué? Precaución, todos los sensores llevan su base por aparte, ¿ok? La base se vende por aparte. Bien, deben tener precaución porque también cada sensor lleva su base correspondiente. No podemos usar la misma base para todos los sensores, dependiendo del tipo, ¿ok? Entonces hay que tener precaución en eso. Las bases siempre son por aparte. El sensor se compone de dos partes, la cabeza y la base. La cabeza es esto que ven en pantalla, que es el dispositivo en sí, y la base es la que se cablea, es la que lleva el cable del lazo de comunicación. Existen bases con aisladores de lazo, como el aislador que les expliqué ahora, que lo que hace es una protección de circuito. Existen bases sonoras que al panel se le puede decir, tal sensor tiene una base, entonces cuando ocurra algo, que suene. Bien, existen diferentes tipos de bases y todas, por supuesto, son por aparte. Esto en todas las marcas. Al final de la presentación, ok, esta presentación se está grabando, entonces
Con gusto yo les puedo brindar la grabación y sin inconveniente. Yo les paso un enlace para que la puedan ver en línea. Vamos a ver. ¿Cuántas derivaciones le permite el panel para el mapeo, el nivel de identificación de problemas en cadena de dispositivos? Ok, no tenemos claro un límite. Sin embargo, por supuesto que podemos hacer derivaciones. De igual manera, no van a ser tantas porque la idea es tener un lazo de comunicación. Las derivaciones es como si no puedo llevar si se me imposibilita llevar el lazo por cierta zona, entonces puedo hacer una derivación y el dispositivo me lo va a permitir sin inconveniente. Se puede ver afectado por campos electromagnéticos, por supuesto. Sí, sí se puede ver alterado. Por eso lo que es el cableado de justamente las vías de comunicación tienen que ir entubadas siempre, no puede ir el cable ahí expuesto, siempre tienen que ir entubadas, ya sea en PVC, ya sea o preferiblemente en EMT o con cable BX, cable metálico. Perdón, tubo metálico. Preguntan, ya esta pregunta ya es un poco más específica, en la línea de los equipos I/O se pueden conectar al BMS de Fireworks. Esto es un software de monitoreo y de administración directamente ya de la fábrica, que sí requiere una certificación. Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, y lo que son los dispositivos, los EST3, que ya son la línea más profesional de Edwards, que eso sí requieren fijo certificación, inclusive para poder comprarlos. En la fábrica no vende si no están certificados. Inclusive nosotros no podemos venderles a ustedes si no están certificados el panel EST3. Bien, no tengo más consultas por acá. Recuerden, pueden hacerme sus consultas por medio del chat y voy a continuar con la presentación. ¿Ok? Varios de los, otra solución de dispositivos que tenemos disponibles y que podemos traer también son detectores lineales. Bien, los sensores de humo tienen cierta limitante en cuanto a la altura. ¿Ok? La ficha técnica nos indica a cuánta altura se puede poner. Hay sensores que inclusive se pueden poner a un máximo de 3 metros de altura. ¿Qué pasa si necesito una cobertura más alta? Bueno, puedo utilizar sensores lineales, que básicamente son haces de luz, por supuesto especiales, que lo que nos va a hacer es estar midiendo lo que pase por el medio de él. ¿Ok? Esto se utiliza en lugares amplios o en lugares muy grandes o en lugares muy altos. ¿Ok? Y por lo general estos dispositivos tienen cierto nivel de inteligencia. Ellos pueden discernir si lo que está pasando es que lo están bloqueando. ¿Ok? Si es que tal vez por ser muy alto pusieron una caja, un andamio o algo subió y tapó la señal. Entonces él puede identificar eso. Bien, no es que cada vez que pase algo o algo lo bloquee o bloquee la señal, me va a activar el sistema de incendio. No, ellos tienen la capacidad de discernir si es polvo, si es que alguien lo tapó o si efectivamente es humo. Bien, y cuando ya ocurre la detección de humo, ahí sí nos dispara el sistema de incendio. ¿Cómo se instalan estos? Bueno, ellos tienen la capacidad inclusive de ponerse hasta o a más de 9 metros de altura y tienen protección o tienen la capacidad de ponerse hasta 15 metros de distancia entre ellos. Bien, y algo que no les mencioné, pueden cubrir hasta 100 metros de distancia. Es algo bastante, bastante eficiente en lugares como este, justamente, en donde se tiene un área muy abierta y poner sensores, pues puede ser que no sea viable. Entonces se pueden poner esos detectores lineales y justamente cuando se detecte humo, ellos van a activarse. Otro tipo de dispositivos son los sensores de ducto. Estos sensores son esta cajita
que por un lado traen un sensor y por el otro lado tienen unos tubos que se insertan directamente en el ducto de ventilación. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para ver si por el ducto de ventilación hay humo. Él tiene unos tubos de muestreo, como pueden ver en la imagen de abajo. Vamos a ampliar acá. En esta imagen tiene unos tubos. Por un lado, el tubo lo que va a hacer es que va a estar jalando, o más bien va a estar recibiendo el aire que vaya pasando. El aire más bien va a ingresar en la cavidad de muestreo. Si detecta que hay humo, pues va a activarse. El aire va a entrar y va a salir también por un tubo de retorno. Estos dispositivos tienen dos tubos justamente, uno de muestreo y uno de retorno por donde va a salir el aire. Bien, esto justamente, como les digo, se instala directamente en el ducto. Bien, esto todo lo conocen, me parece. A mí me da cierta ansiedad de querer jalarlo. Es casi instintivo querer jalar una de estas que son estaciones manuales. Existen varios tipos de estaciones manuales, acción simple y acción doble. ¿Ok? ¿Qué es acción simple? Nada más jalar y ya. ¿Qué es acción doble? Tener que levantar alguna pestaña, alguna protección que tenga la estación para poder acceder a la palanca de activación. ¿Ok? Estos justamente lo que hacen es que no van a ser activados de manera automática por el fuego, por el humo, por el calor. Esto es una activación ya directamente de una persona que evalúe que está comenzando un riesgo y quiera justamente activar el sistema. Entonces, alamos la estación manual y de una vez el sistema se va a disparar. Bien, el sistema de una vez va a comenzar a alertar. Hay que tener precaución con esto, porque justamente es muy usual en centros comerciales que la gente llegue y lo jale. Realmente eso no me parece que no se puede evitar. Hay otros tipos de estaciones manuales que tienen ya una protección, un vidrio o algo así. Esos ya necesitan una acción de fuerza para poder activarse. ¿Dónde coloco las estaciones manuales? ¿A donde a mí me dé la gana? No, recuerden que hay un libro que nos indica específicamente a dónde colocarlas. Y justamente, aunque ustedes no lo crean, hay una sección que nos indica también la altura a la que hay que colocarla. Y justamente la NFPA nos indica que la parte de acción o la palanca tiene que estar entre 1 metro y 1,2 metros de altura respecto al piso. Bien. Y respecto a puertas o salidas de emergencia sí, justamente puertas, a 1,5 metros eh, de distancia. También la NFPA nos habla de que no se puede tener un recorrido de más de 61 metros entre una estación y otra, o que no se debe tener un recorrido, o más bien no debe superarse el recorrido eh, desde donde yo esté hasta la estación, la palanca o esta activadora. No debe haber más de 61 metros, ¿ok? Y tienen que tener precaución en eso. Es lo que indica justamente la NFPA. Existen otros módulos inteligentes especiales para utilizar en nuestro sistema de incendio, ya que nosotros podemos vincular nuestro sistema de incendio eh, con otros sistemas. Tenemos sistemas o módulos de supervisión de señales para saber si el lazo está correcto, para saber si la señal telefónica está correcta, un nivel de voltaje, supervisar el nivel de voltaje del sistema de audio tal vez. ¿Bien? Y también podemos tener monitoreo de válvulas, ¿bien? Monitoreo de válvulas de agua, verificar que la presión esté bien en el sistema de rociadores tal vez, o en el sistema de supresión.
Tenemos también la opción, y es casi obligatorio, incluso la norma lo indica, de liberación de puertas. ¿Qué es esto? La norma lo indica que cuando ocurre un evento, las puertas se deben liberar. ¿Ok? Si existe un sistema de control de acceso, debe estar conectado al sistema de detección de incendio, así que cuando se detecte una alerta de incendio, el sistema entra en alerta, las puertas deban liberarse. Y también tenemos módulos de salidas que pueden activarse y que pueden conectarse a sistemas de ventilación o de aire acondicionado. En la norma lo llaman HVAC, y que justamente para que apague los sistemas de ventilación, o más bien encienda o direccione, si ya se tiene un sistema más diseñado de ventilación, para que encienda o apague o direccione el humo para que no lo distribuya por el edificio. Notificación. Recuerdan al inicio, les había mencionado, hay varias partes. Una de ellas es la iniciación, los dispositivos que acabamos de ver, que son los que justamente, valga la redundancia, inician los eventos. También están los de notificación. Los de notificación son los que notifican a las personas de un evento. Las luces, las sirenas, el audio, los parlantes, chicharras o lo que nosotros vayamos a poner, ¿ok? Para notificar a los ocupantes de que está ocurriendo el evento. ¿Bien? ¿A quién se debe notificar? A todos, ¿ok? A todos. Eh, por eso los sistemas o la mayoría de sirenas o estos dispositivos traen dos formas de notificar, notificación audible y notificación visible. O sea, la sirena y una luz estroboscópica. ¿Por qué deben tenerse los dos? Porque tenemos acá dos escenarios interesantes y justamente eh, dirán ustedes, hay que tener luces para que la gente sorda o la gente que eh, tiene problemas de audición se den cuenta. Pues sí, hay que hacerlo, por supuesto, pero hay un montón de escenarios en donde las personas tienen que tener protección en sus oídos o simplemente porque tienen audífonos puestos. Yo soy uno de los que paso con audífonos puestos, ¿ok? Y justamente la notificación visual nos ayuda en estos escenarios. Y notificación audible para las personas invidentes también, pero por supuesto, para las personas que tienen que tener, de acuerdo a su profesión o de acuerdo a su necesidad, protección en los ojos. Y puede ser que una notificación visual no les sea de utilidad, así que se pone una sirena para que se puedan dar por enterados del aviso. Bien, ¿a quién se debe notificar? A todos. ¿Ok? Y justamente las sirenas de incendio, por supuesto, tienen que tener su rotulación de fuego, sea en inglés o sea en español, y por supuesto tienen que ser rojas, ¿ok? En este caso, las sirenas que nosotros vendemos pueden ser de solamente luces estroboscópicas, pueden ser solamente de sirenas o pueden ser también de ambas funciones, que tengan su luz y que tengan su sirena al mismo tiempo en un solo dispositivo. Bien. La norma especifica diferentes escenarios en donde se puede tener uno solo de ellos. Por ejemplo, si la autoridad competente o el dueño del edificio indica, no quiero que funcione la alerta audible, solamente la visual, se puede dejar por escrito y se puede hacer una diferenciación en cuanto a el uso de ellos. O sea, que solamente funcionen las luces. Por ejemplo, en un centro comercial, que llegue un chiquito y jale una estación manual y se active el sistema de evacuación. ¿Por qué debe pasar eso? Bueno, por escrito se puede dejar perfectamente que cuando ocurre un evento se pueda activar el sistema de notificación visual. O sea, las luces van a comenzar a activarse. Y un tiempo prudente después, el sistema audible entre en acción. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo de verificar si en efecto la estación manual se jaló por alguna travesura o si en efecto está ocurriendo un evento.
¿bien? Periodo después prudente, se activa de manera automática, eso se puede programar, el sistema de notificación audible. ¿Cómo se cablea lo que sería el sistema de notificación? El sistema, también lo podemos encontrar como NAC, ¿ok? Que son justamente las luces y las sirenas. En el caso del NAC, estos dispositivos por lo general, no en todos los casos, pero sí son dispositivos, o más bien no son direccionables. Existen direccionables, pero en este caso no lo son. Ellos sí necesitan un hilo positivo y un hilo negativo. En ese mismo lazo se van conectando las sirenas, ¿ok? Los aparatos de notificación. Y al final sí debe ir una resistencia. De igual manera tenemos clase A y clase B, ¿ok? En este caso, este es un clase B. Cada uno de los dispositivos va y conectado a una misma línea y al final lleva su resistencia. También tenemos lo que sería clase A, en donde tenemos un retorno del lazo de notificación a el panel. ¿Ok? Cualquiera de los dos se puede utilizar y ahí verán ustedes, de acuerdo a la necesidad del cliente, cuál utilizar. ¿Bien? Algo muy importante, tremendamente importante, es cuando ocurre algo similar a esto. ¿Bien? Se activó el sistema de incendio, las luces empezaron a parpadear. Ah, pues resulta que todas empiezan a parpadear a como les dé la gana. Todas empiezan a parpadear diferente. Y tenemos un efecto negativo. ¿Qué va a pasar en este caso? Puede ser que la gente empiece a convulsionar. Y eso es un problema gigante. Imagínense un evento de incendio, toda la emoción que puede llevar la adrenalina, hay que evacuar el edificio, corran, y de repente la gente empieza a caerse, a convulsionar. Eso es una catástrofe, ¿ok? Entonces tenemos que tener precaución. Si hay un montón de luces en una misma área, hay que tener precaución y colocar lo que sería un sincronizador de luces. ¿Para qué? Justamente para que todas empiecen a parpadear al mismo tiempo y no tengamos problemas con la gente que es susceptible a la epilepsia fotosensitiva, que es justamente cuando el cerebro colapsa al detectar, eh, um, que las luces están parpadeando de manera muy rápida, ¿ok? Eso es un problema, es muy común que la gente tenga este problema y nosotros debemos anticiparnos a esto, ¿bien? Cuando hay muchas luces en una misma área, hay que utilizar un sincronizador de luces. Cuando las luces están en diferentes áreas, separadas por paredes, separadas por muebles inclusive, eh, no es tan necesario utilizar esto, ¿ok? Pero es importante que lo tomen en consideración. Inclusive la norma también indica la cantidad de parpadeos que tiene que tener la sirena. Por supuesto, nuestras sirenas están de acuerdo a esto. Eh, la norma indica cuántos parpadeos por segundo tiene que tener la luz para reducir el efecto de la epilepsia fotosensitiva en las personas. ¿Ok? Bien, vamos a entrar directamente a los dispositivos, lo que sería KIDE. Tenemos, y Edwards, tenemos el panel más básico que sería el IO 64 y el BS1. Los dispositivos, estos dos paneles tienen características muy similares. Ambos soportan 64 dispositivos, eh, ya sean módulos inteligentes como módulos aisladores, módulos de relé, módulos de zonas, bien, para monitorear, para supervisar circuitos, supervisar otro tipo de sensores y también dispositivos de iniciación, ¿ok? Todo eso se conecta en el mismo lazo, ya sea clase A o clase B, todo se conecta en el mismo lazo sin necesidad de llevar un orden en estos paneles, ¿ok? Soporta hasta 64 dispositivos y nos indica que también el lazo puede alcanzar inclusive una distancia de 20.000 pies. Bien. También soporta un lazo, o más bien dos lazos de lo que serían en el NAC, dos lazos clase B, o opcional,
un lazo clase A con una tarjeta para lograr el retorno. Bien, dos lazos clase B en NAC para poder conectar luces y sirenas. Bien. Algo importante que no les mencioné, se me fue aquí. Ese sincronizador de luces, también hablando del NAC, ese sincronizador de luces no solo funciona para sincronizar, también él nos ayuda para separar las luces de las sirenas. Bien, yo pongo uno de estos sincronizadores y él lo que me va a hacer es que utilizo un NAC para las luces y un NAC para las sirenas. Entonces, cuando ocurre un evento, yo puedo decirle solo active el NAC 1 para que solamente enciendan las luces. Y después de un tiempo que se active el NAC 2 para que las sirenas empiecen a sonar. Esto con ese sincronizador también se puede hacer en el caso de Edwards y de Kide. Bien, volvemos acá. Les comenté en el NAC, tenemos dos lazos clase B y podemos conectar hasta 8 anunciadores. ¿Qué son los anunciadores? Son dispositivos con una pantalla que nos anuncia qué es lo que está ocurriendo en el dispositivo, ¿bien? O qué es lo que está ocurriendo en el sistema de detección de incendio. ¿Recuerdan al inicio? Les dije, tenemos varias zonas o varias partes: iniciación, anunciación y notificación. En la parte de anunciación entran los anunciadores, ¿bien? Que simplemente son pantallas, algunos pueden tener un teclado para ver los eventos del panel. Estos dispositivos soportan un módulo de red y soportan módulos telefónicos para llamar a notificar o llamar a alguna central telefónica, alguna central de monitoreo de que está ocurriendo un evento, y también el módulo de red. Para lo que me sirve es para poder conectar una computadora y poder hacer la configuración por medio de software. Lo que sería el panel más robusto de la línea básica sería el IO1000, ahí falta un 0, el IO1000 y el BS4. Bien, estos son los dispositivos más robustos de lo que sería lo que estamos manejando actualmente. Aquí está el 0. ¿Listo? Bien, estos paneles que soportan, así como vienen por defecto, están soportando 250 puntos o 250 dispositivos, de los cuales 125 son para direcciones de sensores y 125 son para módulos. O sea, módulos son estaciones manuales, módulos son módulos de monitoreo, de supervisión, de activación, y los sensores, por supuesto, son sensores de humo o sensores de temperatura. Bien, él tiene la capacidad de conectar hasta 4 lazos, ¿ok? Pues de él pueden salir 4 lazos de dispositivos y cada uno va a ser de 250 dispositivos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos hasta 1000 dispositivos, 500 sensores y 500 módulos inteligentes. Tenemos en este caso 4 lazos de NAC clase B o 2 lazos clase A, ¿ok? Dos de los lazos NAC se suspenden o se eliminan para lograr hacer el retorno del NAC, ¿ok? En el caso del lazo de comunicación de iniciación de los dispositivos, no es necesario sacrificar un lazo, ¿bien? O unos tornillos. Todo tiene su espacio para retornar, pero en el caso del NAC sí vamos a tener ahí pues, que sacrificar dos NACs para poder hacer el retorno, ¿bien? Entonces serían 4 NAC clase B o 2 NAC clase A o con retorno. ¿Para qué necesito tantos? ¿Para qué necesito 4 lazos NAC? Bien, para poder separar las notificaciones, para poder lanzar uno a un edificio, otro a otro edificio. Si ocurre algo en aquel edificio, solo aquel va a empezar a sonar y se va a alertar. Los otros se van a mantener, o oficinas, digamos, o pisos, los otros se van a mantener sin alerta, ¿ok? O no van a entrar en periodo de evacuación o no van a entrar en periodo de alerta, justamente, solamente el NAC que yo decida. Yo no controlo mediante el panel a cuál NAC va a corresponder cada uno de los sensores. Bien, podemos conectar de igual manera hasta 8 anunciadores remotos, que serían los dispositivos con pantalla en donde podemos ver los eventos. También tenemos posibilidad de conectar
módulo de red para conectar a una computadora y poder hacer configuraciones, y también un dialer o una tarjeta telefónica, o más bien para habilitar la función telefónica y que nos llame a un número telefónico para avisar o a una central de monitoreo. Bien, las herramientas que tenemos para instalar, resulta que este panel es sumamente inteligente y nos da un montón de facilidades a la hora de hacer la instalación. Si tenemos un detalle en cuanto a falla de tierra, él nos va a indicar justamente que obtiene una falla a tierra. Bien, programación incremental, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos hacer una programación, agregar dispositivos conforme vaya ocurriendo la necesidad. No necesitamos que si queremos agregar uno, no necesitamos reiniciar todo el panel, todo el ASO para que ocurra. Simplemente lo conectamos y lo agregamos. Bien, no, eso no tiene por qué afectar el funcionamiento del panel y afectar en la secuencia de dispositivos inclusive. Test fácil o más bien flash device, ok, cada uno de los dispositivos tiene una memoria no volátil, bien, para almacenar toda su información, ok. Test fácil de dispositivos, simplemente en el panel nosotros decimos vamos a iniciar un test. Accionamos los dispositivos, estaciones manuales, sensores de humo, de calor, lo que sea, para que el panel nos indique si están funcionando de manera correcta. Programación fácil mediante PCI, esta es una de las bondades más grandes que tienen estos sistemas, en donde podemos hacer una configuración extraordinariamente simple mediante un software gratuito que tenemos disponible. Personalidades predeterminadas, que serían la identificación de cada uno de los sensores. Si yo conecto un sensor de humo, el panel dice sensor de humo conectado. Si yo conecto un sensor de calor, el panel ya sabe que es un sensor de calor. Si yo conecto un módulo de monitoreo, él ya va a saber que el módulo va a ser de monitoreo y no tiene por qué accionar una alarma. Bien, el panel identifica cada uno de los dispositivos que tiene conectados. Y eso es algo muy importante que lo tomen en consideración. El panel supervisa y conoce cada una de las cosas que están conectadas. No puede existir un dispositivo en el ASO o en sí en el sistema que el panel no sepa que existe. Él tiene que supervisar cada uno de los dispositivos. Bien. Y también el direccionamiento automático, no tenemos que preocuparnos por darle una dirección al dispositivo para poder conectarlo, simplemente lo sacamos de la caja, lo montamos y el panel lo va a identificar. El software que se utiliza es el VSCU para KIDE y el IOCU para Edwards. Bien, los dos softwares son muy similares, están en español y lo que nos permiten es justamente mediante el módulo de red conectarlos y realizar una configuración extraordinariamente simple. Con este software nosotros podemos jalar la configuración de cada uno de los sensores y decirle el sensor número 1 pues pertenece a el comedor. El sensor número 2 pertenece a la sala. El sensor número 3 pertenece a la oficina número 1, oficina número 2, ¿ok? Sin inconveniente desde la computadora, facilísimo. Desde el panel es un toque más complicado porque hay que ingresar al menú, seleccionar cada uno de los dispositivos, ponerle un nombre por aparte y todo, ¿ok? Es fácil, sin embargo, requiere mucho procedimiento. Desde la computadora uno simplemente ingresa a la sección de dispositivos y le pone nombre y listo. Es así de fácil. Con el software, ¿qué herramienta tenemos? Tenemos revisión de voltajes de fuentes, podemos supervisar el voltaje justamente para verificar si existen si existen fluctuaciones en el voltaje de entrada e inclusive de las baterías. El estado del panel lo podemos conocer, el estado de los dispositivos, podemos hacer un reporte del estado de funcionamiento de cada uno de los sensores y determinar si necesitan limpieza o necesitan mantenimiento. Tendencias y registros de eventos, qué es lo que ha estado ocurriendo. Podemos hacer la configuración completa del panel o del sistema de detección de fuego y podemos hacer correlaciones simples. Esa es una de las principales ventajas que tiene este sistema por las activaciones. Hay otras marcas que hay que hacer inclusive cálculos booleanos para determinar que ocurra, si ocurre tal cosa, active tal y tal y tal y tal. Aquí simplemente lo que hacemos es
Sensor 1 se activó, actíveme el NAC 1. Sensor 2 se activó, actíveme el mismo NAC 1. Sensor 3 se activó, actíveme el NAC 3. ¿Ok? O el NAC 2. Nosotros definimos perfectamente en el software cómo podemos o cómo queremos hacerlo, inclusive con retardo. Que tenga que activarse 2 sensores para que se active el NAC sin ningún inconveniente. Que el NAC entre en funcionamiento 10 segundos después para hacer lo que se llama una secuencia positiva. Para que entre en un periodo de verificación, se activa el dispositivo, que me dé tal vez, según la norma decía 180 segundos, que me dé 180 segundos para poder verificar que sea un evento de fuego. ¿Ok? Si no, simplemente silencio el panel y si ocurre un evento después de esos 180 segundos, se me va a disparar el NAC. ¿Bien? El mapeo de dispositivos, eso es una maravilla que tiene el software, en donde podemos determinar la secuencia de los dispositivos. ¿Cómo es esto? Yo tengo conectado el dispositivo 1, luego el 2, luego el 3, ¿ok? Y el dispositivo o el mapeo lo que me hace es darme una secuencia gráfica de cómo es que están interconectados esos sensores. Así, si ocurre algún problema con un sensor, yo puedo abrir el mapa y determinar cuál sensor está mal, es este. ¿En dónde está? Está entre el sensor número 10 y el sensor número 12, ¿ok? Y justamente una de las gracias más grandes que tiene es esto. Puede realizar un mapeo de las derivaciones. Bien, si tenemos ahí ramificaciones extrañas que la norma nos permita, podemos identificar a partir de cuál sensor está conectada cuál derivación o cuál ramificación y poder hacer un diagnóstico y encontrar los errores que se nos puedan presentar de manera fácil y rápida. Esto es una de las grandes ventajas que nos presenta este panel y esto les va a solucionar la vida en cuanto a lo que son problemas de conexiones. Un aviso, un spoiler, en un sistema de detección de fuego existen muchos problemas que se puedan encontrar. Por lo general, los sensores, fallas de sensores son muy escasos, el panel es muy difícil que falle. De hecho, nosotros ya tenemos varios años vendiendo sistemas KIDE, recientemente Edwards, no hemos tenido ni un solo RMA, ningún panel ha fallado, ¿ok? No hemos tenido RMA, no hemos tenido que hacer reclamos a fábrica, con varios años y hemos vendido paneles por montones y ninguno nos ha dado falla. Entonces tenemos una seguridad muy grande, una confianza gigante en estos productos. Es muy difícil que los dispositivos fallen, pero prácticamente del 80 al 90% de las fallas que ustedes vayan a tener en un sistema de incendio va a ser por culpa del cable. Bien, porque el cable se soltó, el cable está mal puesto, resulta que contrataron a alguien para que les tirara el cable y tienen un pedacito de cable aquí y un pedacito de cable allá, ustedes los conectan y resulta que no funciona y resulta que el medio del tubo está vacío, el cable no llega a los extremos, ¿ok? Eso tiene que tener precaución y resulta que por medio del mapeo podemos determinar justamente problemas de cable y nos va a solucionar la vida. ¿Por qué? Porque nos va a decir hasta qué punto tiene comunicación el dispositivo. ¿Ok? Y esto es la gran facilidad que tenemos. ¿Qué pasa si en algún momento me equivoco y estoy montando un sensor de humo y lo coloco en otro lado? El sensor tal vez de la cocina lo monté en la entrada. ¿Qué pasa? El panel me va a indicar los sensores están incorrectos. Entonces yo abro el panel y veo, abro el mapeo y veo que tengo dos sensores que no concuerdan, con incongruencias. Entonces ingreso en el sensor que tiene la incongruencia número 1 y me va a decir, ese sensor tiene este número de serie y tiene esta identificación, o sea, este nombre. El nombre de cocina. ¿Y cuál es la información que él debería de tener? Pues debería de tener la dirección o el sensor de entrada. Bien, y así simplemente yo sé cuáles son los que tengo que intercambiar. Así de fácil. Esto les va a solucionar la vida en cuanto a la instalación. ¿Bien?
Aplicación sencilla de instrucciones. Como les dije, mediante este software tenemos la facilidad simplemente de poner, acá tengo los dispositivos, quiero que esto funcione con tal NAC. Acá en estos paneles se llaman correlaciones, esto, poder agrupar cuáles dispositivos van a activarse con cuál NAC. Por ejemplo, en esta parte de arriba tengo los dispositivos, ya sean todos los que yo tenga, detectores de humo, detectores de calor, detectores, estaciones manuales o todo lo que yo tenga. Y en la parte de abajo tengo los NAC. ¿Cómo quiero que se activen? Simplemente paso los dispositivos que yo quiera a las entradas y los NAC que yo quiera a las salidas. Y así de simple tengo ya la correlación activada. Y listo, cargo la información en el panel y si se activa este dispositivo, fácilmente él va a saber qué hacer por esta correlación que yo le definí para que se active el NAC 1 o el NAC 2 o el NAC que yo decida e inclusive con un retraso. Perfectamente se puede hacer. Bien. Para ir finalizando, quiero comentarles que también tenemos disponibles detectores autónomos, ¿ok? Vimos todos estos dispositivos y todos requieren un panel central para poder funcionar. ¿Qué hacemos en una solución pequeña? ¿Ok? Vieron que el panel, el más básico, es para 64 dispositivos, ¿bien? Hasta para 64 dispositivos. Pero ¿qué hago si quiero poner un sensor, dos sensores, 10 sensores? Bien, puedo utilizar detectores autónomos. Bien, estos detectores autónomos son completamente avalados por la NFPA e inclusive los sensores autónomos son recomendados por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Entonces, con toda confianza, los pueden instalar. Estos dispositivos funcionan a 110 voltios, no requieren panel central, como les mencioné, e inclusive son certificados UL. Bien, que eso es muy, muy importante. Tengan precaución con dispositivos o sistemas de incendio no certificados UL. Tienen batería de respaldo en caso de falla de fluido eléctrico. Bien, y también tienen una chicharra de 85 decibeles. Cuando él detecta fuego o detecta calor, tenemos sensores de calor y detectores de humo. ¿Ok? Cuando detectan una alerta, ellos empiezan a sonar con una chicharra de 85 decibeles, súper eficiente. Y este sonido es perfectamente tiene la intensidad necesaria para inclusive despertar a una persona. ¿Ok? Entonces, son sensores muy prácticos e inclusive se pueden interconectar entre ellos. O sea, tengo tal vez en mi casa 5 sensores. Le tiré una línea de 110 a cada uno, pero puedo lanzar un hilo para interconectarlos a ellos para que cuando alguno se detecte, todos empiecen a sonar en cadena. Bien, eso se puede hacer perfectamente y es muy práctico. Estos dispositivos son económicos y mi recomendación es que los utilicen. Todos en nuestras casas deberíamos de tener un sistema de detección de humo que nos puede salvar la vida literalmente, ¿ok? Que se nos olvide, qué sé yo, apagar los frijoles en la noche, inclusive hasta eso, que empiecen a tirar mucho humo, pues el sistema nos va a notificar. Si ocurre un cortocircuito, algo levantó fuego o empezó a emanar humo, pues el sistema nos va a identificar, nos va a notificar mediante la chicharra y podemos actuar de manera pronta. Esto nos puede salvar la vida y eh, nos puede salvar nuestro hogar. Muy recomendable instalar siempre un sistema de detección de humo. Damas y caballeros, agradezco su participación acá. Soy Andrés Fernández. Pueden localizarme al teléfono 2290-5585 y también a mi correo electrónico a fernandez@secunet.com. Recuerden que también pueden escribir a soporte técnico al teléfono por mensajería, por WhatsApp, al teléfono 6412-1869 y también pueden ubicar también al soporte técnico a soporte@secunet.com. Bien, si tienen consultas, de igual manera acá voy a quedarme respondiéndolas. Veo que acá hay algunas consultas en el chat. Si tienen consultas, pueden hacerlas por acá. Me voy a quedar respondiéndolas. Eh, Veamos alguna consulta por acá. Vamos a ver.
Me preguntan, ¿las fotos son de los paneles KIDE? También están vendiendo Edwards. Correcto, estamos vendiendo Edwards. Estamos distribuyendo las dos líneas. La resistencia para los NAC, ¿ustedes las venden? Correcto. Sí, las vendemos, pero de igual manera los paneles ya las traen incluidas. Si ustedes las pierden, también las vendemos, no hay ningún problema, son de 47 kiloohmios. Los sincronizadores ok, la resistencia para los NAC ustedes la venden y los sincronizadores de luces también los vendemos, los sincronizadores sin problema. Programación y mantenimiento vía software, si lo podemos ampliar, en algún momento podemos dar una capacitación sobre esto. Antes las estábamos dando capacitaciones, antes dábamos todos los meses, por este tema de la pandemia, pues tuvimos que pausar y dar una capacitación de incendio, de manejo de paneles en línea es complicado. Casi que esto hay que tenerlo a la mano, viéndolo acá. Entonces, una presentación en línea de incendio es complicadillo. Les puedo explicar conceptos y todo esto que vimos inclusive sin inconveniente, pero el uso de él sí está en línea, está interesante ver cómo se puede hacer. ¿El software tiene un costo adicional? No, no, el software es gratuito. Ustedes lo pueden descargar de la página de Kide y de Edwards de manera gratuita. Inclusive si quieren, me pueden escribir y se los facilito, no hay ningún problema. De los detectores autónomos, aparte de fotoeléctricos, existen térmicos. No serían térmicos, serían de temperatura. Y sí, tenemos los dos, tenemos fotoeléctricos o de humo y detectores de temperatura también. ¿Cuántas sirenas estroboscópicas puedo utilizar por NAC? Eso va a depender Ok, eso va a depender mucho del escenario que uno lo vaya a usar. No es así como que yo voy a usar 12 porque sí, sino que dependiendo del área, ok, y dependiendo de el sonido que utilice y la cantidad de candelas que use para las luces. Bien, las luces y las sirenas justamente se clasifican de esta manera. Se clasifican lo que son la sirena por decibeles, ok, y lo que serían las luces por candelas. Y uno determina la cantidad de candelas a utilizar en cada una de las áreas. Dependiendo del escenario, de cuántas candelas quiere usar y cuánto sonido quiera poner, ese va a ser también el consumo de la sirena. Entonces, de acuerdo a ese consumo, tengo que hacer el cálculo, ver cuánto tengo disponible por NAC, que por NAC estos paneles me están entregando como amperio y medio, me parece, o 2.5 amperios. Voy a confirmar. Creo que no recuerdo si está entre 2.5 o 1.5. Creo que es 2.5. En total, todos los NAC entregan 6 amperios. Y uno puede hacer la distribución ahí de acuerdo a la cantidad de candelas, como les digo, y de acuerdo a la cantidad de decibeles. Con todo gusto les envío la presentación, está siendo grabada, me pueden escribir a fernandez@secunet.com y les envío la presentación, con todo gusto. Me tienen que dar chance porque tengo que editarla, pasarla al formato para que la puedan ver y subirla a YouTube, entonces ahí se los paso cuando lo tenga disponible. Se puede dar mantenimiento por polvos cada 3 o 4 meses a un sistema contra incendio. Se puede dar mantenimiento sin inconveniente. Sí, de hecho, la NFPA indica, también les voy a pasar un enlace de la NFPA para que la puedan consultar en línea, e indica la cantidad de mantenimientos que uno puede dar. Bien, y cómo hacerlos. Perfectamente uno lo puede hacer. Vamos a ver. Sensores por gas y se pueden el panel accionar electroválvulas. Ok, estos serían funciones aparte. Sensores de gas nosotros en stock no manejamos, sin embargo, nosotros somos importadores directos de UTC. Bien, nosotros manejamos las importaciones directas de fábrica de Edwards y de Kide. Entonces tenemos acceso a toda la línea de productos. Bien.
Sensores de gas, por supuesto que se pueden traer sin ningún problema, de acuerdo al tipo de gas, ya sea monóxido de carbono, si es gas LP o lo que sea, nosotros podemos traerlos sin inconveniente. Se pueden accionar electroválvulas, pues sí se pueden activar. El panel tiene módulos de salida con relés, entonces si tiene algún dispositivo que se active por algún pulso, entonces el panel puede activar el módulo de relé para que active justamente también esos sistemas de electroválvulas o de riego. ¿Se necesita alguna licencia? No se necesitan licencias, el software es gratis. El panel tampoco requiere certificación, por lo menos los que vimos, el IO 6.4, el IO 1000, el BS1 y el BS4 no requieren certificación. Sin embargo, por supuesto, obviamente al ingresar en un sistema, a montar un sistema de incendio, tienen que tener presente la responsabilidad que esto conlleva. Bien. ¿Existe algún catálogo de todos los dispositivos que tengan en stock? Por supuesto, nuestro sitio web pueden ingresar en www.seconet.com y ahí tenemos disponibles los productos que tenemos en stock. Muy bien. Vamos a ver una última consulta. Una vez la emergencia por la pandemia del COVID, por medio de su representada, se puede conseguir el curso de certificación para paneles. La certificación se lleva directamente con el fabricante. Nosotros con gusto les podemos ayudar cuando pase esto con la documentación, tal vez para que se registren. Sin embargo, las certificaciones son en otros países, no son acá. Entonces, le podemos ayudar con la documentación para que puedan inscribirse. Pero para lo que sería la ida, la vuelta, hospedaje, alimentación y todo lo de la estadía en el país donde se vaya a hacer la certificación, también el costo de la certificación, por supuesto, tiene que correr por parte de ustedes. ¿Puede ser monitoreado por una central de esos sistemas? Sí, puede ser monitoreado y de igual manera los paneles notifican por Contact ID. Bien. ¿Existe alguna aplicación de sistema de REL para configuración? Hay sistemas, Edwards tiene y Kide también tiene sistemas REL que son de liberación de agente limpio y de supresión. Kide y Edwards sí lo tienen, pero para eso también se necesita certificación, me parece. Bien, damas y caballeros, agradezco su participación. Realmente me parece bastante provechoso. Me pasé un poco del tiempo, sin embargo, me parece que abarcamos las dudas. Ojalá les haya sido de mucha ayuda esta presentación. Para mí fue un gusto poder brindárselas. Eh, que tengan un excelente día. Recuerden, pueden ingresar a www.seconet.com para poder acceder al stock que tenemos de todos estos dispositivos, ver los productos que tenemos acá en stock y, eh, y también les voy a enviar la grabación de la presentación. Bien, damas y caballeros, gracias por su participación, cuídense muchísimo, les deseo muchísima salud, recuerden, usen alcohol, lávense las manos, usen protección, todos somos importantes y tenemos que cuidarnos entre nosotros, bien. Eh, que tengan una excelente tarde y que tengan, desde ya les deseo un excelente fin de semana. Bien, nos vemos, hasta luego, muy buen día.